Zacarías capítulos 1 al 3. A lo largo de toda la Biblia, algo que voy aprendiendo es el poder que tienen las palabras y sobre todo el que las palabras son un arma de doble filo. Pueden dar vida o quitarla, pueden animarte a hacer muchas cosas como lo que vamos a ver ahora, o también pueden destrozarte y destruirte a ti mismo. Y es algo que Dios remarca. De hecho, Dios envía a personas, en este caso a Zacarías en este libro, para animar al pueblo, para dar esas palabras de ánimo, de consuelo que ellos necesitan en un momento tan difícil. Ellos estaban en el proceso de la reconstrucción de un templo que hace muchos años atrás destruyeron los enemigos de Israel. Pero lo que sucedió fue que regresaron del exilio y empezaron a tener pensamientos, por ejemplo, como que en el exilio estaban mejor, como que se empezaban a arrepentir de la decisión de volver a su tierra. Esto es muy fácil que nos suceda hoy en día, de que estamos en un presente y de repente pensamos en el pasado diciendo ¡ay, aquí estaba mucho mejor! El pasado siempre fue mejor, ahora los tiempos son muy difíciles. No, la verdad que los tiempos han sido siempre igual de difíciles, cada uno pues con un tipo de dificultad diferente, pero todos los tiempos han sido difíciles, ningún tiempo es mejor que otro. El mejor tiempo es el ahora, el presente, el que existe ahora mismo. El pasado ya ha pasado y el futuro aún no ha venido. Así que el presente es lo importante. Y algo a destacar es que hoy en día, rodeados de tanto odio, tantas palabras de odio, tanto etiquetar a la gente, señalar a la gente por lo que es, por lo que hace, necesitamos esas palabras de consuelo, esas palabras de ánimo, porque muchas veces no nos damos cuenta de lo valiosos que somos. ¿Qué efecto tienen estas palabras de ánimo en nosotros? Pues un impacto increíblemente positivo, porque gracias a que Dios envió a estos profetas, tanto a Zacarías como a Ageo, porque Ageo es otro profeta contemporáneo de Zacarías, que los dos juntos alentaron y animaron al pueblo con la reconstrucción del templo y todo lo demás, no solo ya con la reconstrucción, sino también le ayudaron al pueblo en cuanto a reconstruir esa relación con Dios, que algunos ya pensaban que Dios no estaba, en cuanto Dios sigue remarcando que Él seguía en medio de ellos, que Él seguía estando ahí. Estas palabras de ánimo, de consuelo, lo que hicieron es movilizar al pueblo y hacer que acabasen esa reconstrucción, que fuesen con ánimo, les levantaron todo el ánimo, donde lo tenían ya muy pero que muy caído. De hecho, en el primer capítulo indicaba en un versículo: Yahvé respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras de consuelo. Dios dice que esto es bueno, estas palabras son buenas y Él lo pone en práctica hacia nosotros. Él innumerables veces nos dice lo que valemos, lo que nos quiere, que está con nosotros, y hay veces que se nos olvida. Por eso Él enviaba a estos profetas a recordárselo al pueblo. Y dicho esto, Zacarías, vamos a ponernos en contexto de quién es Zacarías. Zacarías es un profeta del siglo VI a.C. Fue de los profetas que se sitúan posteriores al destierro. Y este libro en específico nos dice que de los capítulos 1 al 8, que es la primera parte, este libro está dividido en dos partes, la primera y la segunda, y la primera parte especifica que fue escrito entre octubre y noviembre del año 520 a.C., o en noviembre del 518 a.C. En cambio, la segunda parte dicen que es un texto mucho más reciente, que es muy diferente a esta primera y comprende desde los capítulos 9 al 14, que fue escrito sobre el 480 a.C., 470 a.C. aproximadamente. Sí que sabemos que la primera parte es como de cuando él era más joven y la segunda parte ya se supone que fue en la ancianidad cuando escribió esta segunda parte, Zacarías. La primera parte habla de temas de la reconstrucción y la presencia del día de Yahvé, ese día de juicio, que contiene 8 visiones y la coronación simbólica de Zorobabel, que Zorobabel junto a Josué eran como los líderes del pueblo. Uno era el sumo sacerdote, Josué, y el otro ejercía el papel de gobernador. Tanto en la primera parte como en la segunda se usa una terminología apocalíptica, habla de muchas cosas que sucederán al final de los tiempos y en algunos casos cosas que sucederán tanto al final como a corto plazo, en el momento en que se realizó esta profecía. De hecho, hablando de profecías, Zacarías es el libro que más profecías del Mesías tiene después de Isaías, y sobre las profecías mesiánicas, que estas las tratas más
En la segunda parte de los capítulos 9 al 12, donde se ven imágenes del reino mesiánico, se ven profecías mesiánicas como la entrada triunfal del Mesías en Jerusalén montado en un asno y luego la venta de Jesús por 30 monedas de plata. Pero eso luego se verá cómo se cumplen estas profecías en el Nuevo Testamento. Habrá que esperarse unos cuantos episodios más. Por último, ¿qué significa Zacarías? Zacarías, el nombre de Zacarías significa a quien Dios recuerda o de quien Yahvé se ha acordado o el Señor se acuerda. Es muy similar, escrito de diferentes formas. Otro dato interesante más es que Jesús en el Nuevo Testamento mencionó el ministerio y el martirio de Zacarías en Mateo capítulo 23, que él se refiere a Zacarías como diciendo: ¿a quién matasteis entre el templo y el altar? Se ve que Zacarías fue asesinado entre el templo y el altar, y esto Jesús nos lo cuenta, porque Zacarías, el libro de Zacarías, no lo especifica como tal. Zacarías se centra en ese mensaje del Señor hacia el pueblo. Y entrando en materia, el primer capítulo empieza con una invitación a la conversión, donde primero indica que Yahvé estaba irritado con los antepasados por no obedecer, por no escuchar. Dice que sucedió, que ellos fueron advertidos, pero rechazaron y se rebelaron contra Dios. Entonces lo que hace es darles una oportunidad e intentar que ellos no caigan en el mismo error que cayeron sus antepasados. Y les dijo: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ellos, como os comentaba, sentían que Dios estaba lejos por las circunstancias adversas que estaban atravesando. Pero Dios lo que hace aquí es asegurar que no estaba distante. Dios demuestra que Él estaba ahí con ellos, y lo que hace es impulsarnos e invitarnos a elegirlo y a volvernos a Él, con total libertad, siempre que nosotros queramos, y en este caso que el pueblo quisiese. Y esto de que fueron advertidos y por qué se les juzgó a sus antepasados fueron por sus malas conductas y por sus malas obras. Dios es justo y Dios hace justicia. A nosotros no nos gusta que se cometan injusticias, pues a Dios menos aún, cuando Él remarca toda esa justicia que Él hace y que Él quiere que se haga, y nos invita a nosotros también a ser justos. Cuando se convirtieron, estas personas reconocieron que Dios les había tratado como había decidido, según su conducta y sus obras. Esto eran palabras textuales del pueblo. ¿Qué aprendemos de aquí? Que no hace falta que nos sucedan las cosas para que aprendamos, que hay algunas que es inevitable que nos tenga que pasar porque somos muy cabezones o porque nos tiene que pasar para aprender, pero otras se nos advierten porque le han pasado a otros para evitar que nos sucedan a nosotros, y de nosotros depende si escuchar o no escuchar, o decir, bueno, yo prefiero estamparme y aprender ahí. Dios nos dio la libertad y somos libres de elegir lo que nosotros queramos. Ahora es donde entramos en las visiones, que las visiones para mí es algo de lo más complejo de explicar en la Biblia. Cada vez que aparece un profeta con visiones, a mí me cuesta la vida y más explicarlo, pero siempre lo intento lo mejor que puedo. Así que bien, la primera visión es la visión de los jinetes, donde había un hombre y un ángel que llega a ser la misma persona, que dicen que este ángel de Yahvé era Jesús, y luego hay unos caballos, que dice que estos son los que ha enviado Yahvé a recorrer la tierra, y cuando los envía a recorrer la tierra, ven que toda la tierra vive en paz. Vemos también una serie de preguntas de Zacarías hacia el ángel, hacia Yahvé, y este ángel pregunta a Yahvé, y se ve ese diálogo, y muestra la importancia de hacernos preguntas, y de hacer preguntas a los demás. Además de ser sincero, de si no entiendo algo voy a preguntar, que es lo que estaba haciendo Zacarías. Oye, ¿esto qué es? Esto no lo entiendo. ¿Qué está sucediendo en esta visión? Y el ángel le contestaba. Es también en nuestra relación con Dios. Cuando no entendamos algo, podemos preguntar a Dios. Oye, Señor, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué significa esta cosa que me ha pasado? ¿O la otra cosa? Siempre podemos preguntar, pero generalmente se nos olvida preguntar. No sé por qué. Lo tenemos muy fácil y se nos olvida siempre preguntar al Señor. Luego, siento celos terribles, me siento sobremanera encolerizado. Esto habla contra las naciones que se sentían seguras y cuando vieron a Dios un poco encolerizado contribuyeron al mal. A ver, esto la verdad que lo entendí, pero luego en el estudio indicaba otra cosa, y es que cuando estos caballos recorren toda la tierra se dan cuenta de que toda vivía en paz
Y a Dios esto le frustró porque su pueblo estaba siendo oprimido y los demás no hacían nada para ayudarlos. O sea, todos estaban en paz mientras otros estaban saliendo perjudicados. Esto es lo que me dio a entender el estudio. Pero aquí lo que entiendo es que cuando el Señor no estaba enfadado, contribuyeron al mal. Es decir, como que se sentían seguras porque como Dios de momento les estaba dando bendiciones y no había ningún momento difícil ni estaba permitiendo nada de complicación ni un momento de prueba, pues ellos estaban tan panchos sin preocuparse de nada. Pero bueno, no está claro. Ahí os comento mis dudas como siempre. Para eso es este podcast. Para dudas, aprender, rectificar, equivocarse, todo. Y lo que se refería a esta frase, según el estudio, es al corazón de compasión que tiene Dios y a la preocupación hacia su pueblo. Y en cuanto hablaba de celos, lo que decía el estudio es que la palabra celos no eran celos como los humanos, sino que en este contexto y el significado hebreo de esta traducción era volverse intensamente rojo, como de eso, de preocupación, de compasión, etc. Por último, en cada visión se ve cómo acaba con una promesa. Y dice el Señor: me vuelvo con piedad hacia Jerusalén, será reedificado mi templo, cordel de medir será aplicado, aún han de rebosar mis ciudades de bienes, aún consolará Yahvé a Sión y aún elegirá a Jerusalén. Esta es una promesa de restauración donde 4 años después de esta profecía el templo es reconstruido. Y esta promesa de restauración, por supuesto, que fue reconfortante para el pueblo de Dios, para dar esos ánimos y seguir hacia adelante. Ahí las palabras de consuelo y de ánimo, todo el poder que tienen. El segundo capítulo es la segunda visión, y la tercera también, que la segunda son los cuernos y los herreros. Hay 4 cuernos, que estos lo que hacen es representar esas naciones que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén, es decir, al pueblo de Dios. Y luego aparecen 4 herreros que vienen a abatir los cuernos, que estos herreros son símbolos de potencias angélicas. Y lo que hace aquí es prometer, el Señor promete quebrantar el poder de aquellos que usaron su poder contra el pueblo de Dios. Otra curiosidad aquí es que el número 4, según las anotaciones que tiene mi Biblia, significa universalidad. La tercera visión, el medidor, donde aquí aparece un hombre con un cordel de medir que está midiendo Jerusalén para asegurarse de que era suficientemente grande, porque el Señor lo que dice es: Jerusalén será habitada como ciudad abierta y seré para ella muralla de fuego en torno y gloria dentro de ella. Lo que quiere decir es que el Señor, o el ángel de Yahvé, estaba midiendo la ciudad porque iban a venir muchísimas naciones de fuera a habitar en Jerusalén. Esto es cumplido a corto plazo bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías, que leímos hace mucho tiempo y estudiamos esos libros, que los tenéis disponibles para escuchar por si os interesa saber quiénes fueron Esdras y Nehemías. Fueron 2 personas tremendas, entregadas al Señor, que se encargaron de también animar al pueblo y llevar hacia adelante toda esa obra de Dios. Y luego también esta visión tiene un cumplimiento final bajo el reinado del Mesías. Más tarde se hacen llamadas a los desterrados porque hay personas que se quedaron en Babilonia pensando que era un lugar mejor, sintiéndose cómodos, conformándose con lo que tenían, diciendo: bueno, pues aquí más o menos estamos bien, ¿para qué nos vamos a volver a Jerusalén si aquí ya nos hemos montado la vida? Y lo que están haciendo es negarse a soportar el desafío de edificar una obra de Dios. Y lo que el Señor les dice es: huid de ahí, salvaros. Y remarca después de esto: el que os toca a vosotros toca a la niña de mis ojos. Aquí habla de ese amor que Dios tiene por todos y cada uno de nosotros, de esa protección que brinda a su pueblo y de esa preocupación que tiene por su pueblo, porque quiere que su pueblo esté bien, que nosotros estemos bien. Y la niña de mis ojos, en la Biblia específicamente, significa algo preciado, algo que podía ser lastimado con facilidad y que necesitaba protección. Y así somos nosotros, nosotros somos muy frágiles. Hasta el chico que más fuerte se pone en el gimnasio también es débil, también es frágil. Somos humanos, somos personas, nos equivocamos, fallamos, nos levantamos, pero somos frágiles. Entonces el Señor aquí habla de esa protección que nos da, de que quien nos toque a nosotros, que está tocando a la niña de sus ojos, y que Él pues no va a dejar que la cosa se quede así, sino que nos va a defender siempre, como hizo con su pueblo aquí. Grita de gozo y alborozo, Sión capital, pues vengo a morar dentro de ti.
Serán un pueblo para mí, y yo moraré en medio de ti. Sabrás que así Yahvé Sebaot me ha enviado a ti, y elegirá de nuevo a Jerusalén. Estas ideas se repiten, que Dios estará en medio del pueblo y que se elegirá de nuevo a Jerusalén. Babilonia, en la Biblia, ojo a este dato, que no lo sabía hasta que he llegado a este punto, se está usando como una idea, al igual que Jerusalén. Babilonia se usa como idea de ciudad del mundo, y literal también se usa como nación, Babilonia, y Jerusalén se está usando como una idea de ciudad de Dios. Entonces, lo que hace aquí también es distinguirlas. Por último, el capítulo 3 es la cuarta visión de las vestiduras de Josué. Llegamos a la mitad de las visiones, hay 8 visiones, en este capítulo nos quedamos hasta la cuarta, y lo que hace aquí es estar Josué ante el ángel de Yahvé, y a su derecha está el Satán para acusarle, que Satán significa adversario, oponente, también he escuchado acusador, y lo que hace es señalarlo todo el rato a Josué, porque él iba con unas ropas sucias, que, según he visto en el estudio, estas ropas sucias que llevaba Josué estaban representando el pecado, y era como lo peor de lo peor. Y lo que hace el Señor es primero callar al Satán, diciéndole: Yahvé te reprima, Satán, reprímate Yahvé, el que ha elegido a Jerusalén. Que esto justamente lo usó el arcángel Miguel para luchar contra Satanás. Una vez sucedido esto, lo que hace el Señor es cambiarle todas esas ropas sucias y las transforma en un traje de fiesta, en ropas de gala, y en la cabeza lo que hace es ponerle una diadema limpia, que esto era parte de las vestiduras del sumo sacerdote. Él era sumo sacerdote y la diadema lo que tenía era una placa de oro inscrita con las palabras Santidad a Yahvé. Tras esto le dice: mira, he pasado por alto tu culpa, y le advierte. Él fue alentado de la misma manera que el primer Josué, de los primeros libros, después de acabar el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, aparece el libro de Josué, el primero de los libros históricos. Pues a este Josué también le advirtió y le dice, en este caso: si actúas según mis normas y guardas mis mandamientos, estarás al frente de mi templo y guardarás mis atrios. Yo dejaré que te acerques con estos que están aquí. Lo que está haciendo es prometerle un acceso privilegiado a la presencia de Dios. Tras esta visión nos habla de la venida del germen, que empieza diciendo: escucha, Josué y tus compañeros. Ojo, Dios nos llama por nuestro nombre, por lo que somos, sabe quiénes somos. Él se está dirigiendo en todo momento a las personas a las que habla por su nombre. He decidido traer a mi siervo Germen, que en otras Biblias también se traduce como el renuevo, que este es el Mesías. Y Germen está asociado con la fecundidad y la vida. Habla de una única piedra que tiene 7 ojos y dice: yo mismo grabaré su inscripción y quitaré la culpa de esta tierra en un solo día. Cuando leí esto, a mí me recordó cuando Jesús muere por nosotros en la cruz, que gracias a que Jesús se entrega por todos nosotros, por ti también, no pienses que por ti no, por ti también, por toda la humanidad, Él lo hizo para quitar nuestra culpa, murió por nuestros pecados. Entonces, una cosa interesante aquí es que los 7 ojos que habla Yahvé, que lo vuelve a remarcar luego, simbolizan perfección y plenitud del conocimiento y sabiduría, en este caso del Mesías. Los 7 ojos representaban conocimiento porque aprendemos más a través de nuestros ojos que de cualquier otra manera. Y esto viene de un pensamiento del mundo antiguo, que nosotros, a raíz de observar, aprendemos muchísimo más, y realmente los ojos son la fuente del conocimiento por esta razón. Así que con esto concluimos estos primeros 3 capítulos del libro de Zacarías. La verdad que es muchísimo. Iba a dividir este libro en 2 capítulos solo, primera parte y segunda parte, pero digo, es que como lo intenté resumir, esto es imposible. Te dejas millones de cosas que, a pesar de también grabar 3 capítulos, te sigues dejando cosas. Pero digo, vamos a hacerlo como todos los anteriores, y así mejor, y explicamos las cosas con más detenimiento, porque aquí hay muchos símbolos, hay muchas cosas interesantes, curiosidades que no están puestas directamente en la Biblia. Entonces a mí me gusta, pues eso que aprendo, compartirlo con vosotros, porque ese es uno de los grandes propósitos del podcast, todo aquello que a mí me ayuda a aprender, a crecer como persona, compartirlo a través de esta herramienta. Así que bueno, espero que sobre todo hayas aprendido
esa importancia de las palabras de ánimo, mucho ánimo ahora mismo para ti, en el momento en que te encuentres, para aquello que estés haciendo. Y nada, espero que te haya gustado, que hayas aprendido y te veo en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias de corazón. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.